En ocasiones necesitamos pasar nuestros archivos del computador al celular, o del celular a una tableta, o de la tableta al computador, y nos pegamos una enredada de la hijo de madre con eso. En este video yo te enseño cómo hacerlo de manera muy fácil, así que vamos a darle, ¿listo? El programa que nos va a permitir hacer todo esto se llama LocalSend. Y si nos venimos a nuestro navegador, lo podemos buscar fácilmente. LocalSend. Aquí en el navegador podemos ver que existe versiones para Windows, para MacOS, para Linux, para Android y para iOS. Lo que quiere decir que todos nuestros dispositivos están completamente cubiertos. Todas nuestras necesidades las cubre este programa. Para instalarlo es muy sencillo. Si nosotros estamos en Windows o en MacOS o en Linux, podemos descargar la versión apropiada desde esta página. Miremos que para Windows tenemos el .exe o una versión portable. En MacOS tenemos el DMG o la aplicación en la App Store para nuestro dispositivo iPhone. Y en Linux es supremamente fácil también. Tenemos el instalador .dev para las distribuciones derivadas de Debian, o la más fácil de todas es instalarlo a través de Flatpak. En Android como en iOS la instalación es supremamente sencilla, puesto que, como podemos ver, la aplicación está disponible en las tiendas oficiales, tanto en la Google Play Store para Android como F-Droid, y en iOS está en la App Store. Entonces la aplicación, simplemente entramos a la tienda de aplicaciones y ahí la encontramos muy fácilmente. Para poder ver cómo funciona la aplicación, vamos a hacer la instalación primero. Entonces en Windows, como bien les dije, aquí teníamos el .exe. Simplemente le damos clic ahí y esperamos a que se inicie la descarga. Nos debe salir una ventana, escogemos la carpeta donde vamos a descargar el archivo ejecutable y le damos guardar. Una vez descargado el archivo, si nos venimos aquí a la carpeta de descargas, tenemos el archivo descargado. Simplemente le damos doble clic, le decimos que si queremos instalar la aplicación, escogemos nuestro idioma, en mi caso español, le decimos si queremos crear un acceso directo al escritorio siguiente e instalar. La instalación en nuestro celular o en nuestra tableta ya es demasiado fácil, hermano. ¿Por qué? Pues porque está en la tienda de aplicaciones. Si nosotros entramos, como esta es una tableta Android, entramos a la Play Store, o si usted tiene un iPhone, pues entra a la tienda de iPhone. Vamos a buscamos la aplicación LocalSend y como vemos, aquí está la opción para ser instalada. Le damos clic en instalar, esperamos que la instalación transcurra y si le damos en abrir, podemos ver que la aplicación ya está corriendo. Si usted de pronto es de los que usa tiendas alternativas como F-Droid, también en esas tiendas está disponible. Nosotros ingresamos a la tienda de F-Droid, en mi caso yo uso Droidifi, que es un cliente de F-Droid. Le damos clic en buscar LocalSend y como podemos ver, ahí está disponible la aplicación. Aquí me aparecería la opción de instalar, pero pues como la acabamos de instalar, aparece la opción de ejecutar. En Linux es igual de fácil, ya que como lo tenemos en FlatHub, probablemente esté en la tienda de aplicaciones de tu distribución. En este caso, tengo Linux Mint. Entonces, si yo ingreso al gestor de software, a la tienda de aplicaciones, podemos buscar aquí la aplicación pues, que necesitemos instalar. En nuestro caso, vamos a buscar LocalSend. Y como podemos ver, aquí está disponible para ser instalada. Simplemente le doy clic en instalar y eso sería todo. En caso tal que la aplicación no figura en nuestra tienda, pues aquí en la página web nos dan varios métodos de instalación. Bueno, y la pregunta ahora es ¿cómo se usan? Y es demasiado fácil. Nosotros simplemente en los dispositivos que queramos al transferir los archivos, abrimos la aplicación. Cuando nosotros instalamos la aplicación por primera vez, noten que el nombre que nos pone es un nombre aleatorio, el nombre del equipo para nosotros identificar una red. Este nombre lo podemos cambiar. Simplemente nos venimos a ajustes, vamos bajando y aquí donde dice alias podemos poner el nombre que queramos. Para efectos prácticos le voy a poner Windows a este equipo, confirmar, y para que tome el cambio debemos reiniciar. ¿Vale?
En este momento ya esta sería como la principal configuración que podríamos hacer. Y simplemente nosotros podemos decirle si queremos recibir un archivo o si lo queremos enviar. En el momento en que yo le voy a enviar, él va a buscar dispositivos cercanos. En este momento no encuentra ninguno porque no tengo otro dispositivo con el local send abierto. Lo voy a abrir aquí en mi tableta. Si yo abro el local send, miren que inmediatamente salió que la tableta Android está disponible. Entonces, la tableta la pongo en recibir y este archivo y este equipo está en el modo enviar. Puedo escoger un archivo, una carpeta, puedo enviar texto, etc. Vamos a enviar un archivo cualquiera. Voy a enviar este archivo. Le doy a abrir. Puedo añadir más archivos para el envío y simplemente cuando ya tengan los archivos que quiero enviar, digamos que también quiero enviar este otro. Abrir. Tengo estos dos archivos para enviar, simplemente selecciono el dispositivo y aquí en la tableta me llegó el mensaje de que Windows me quiere mandar un archivo. Le voy a aceptar y así de fácil se transfirió el archivo. De igual manera, si voy a transmitir entre diversos dispositivos móviles, por ejemplo aquí con mi celular, puedo venir y abrir la aplicación. Lo mismo hago en la tableta. Y en el celular le digo que voy a enviar. La tableta está en modo recibir. Miren que ahí ya el celular me reconoció la tableta Android. Escojo los archivos, digamos este. No voy a enviar más. Le doy tableta Android. Inmediatamente me sale el botón de aceptar el envío. Le doy a aceptar y así de fácil se pasa un archivo entre dos dispositivos móviles. Como vieron, es una aplicación supremamente fácil de utilizar. Recuerden que esta aplicación funciona es cuando estamos conectados a una misma red para que lo tengan presente. Listo. Y no siendo más muchachos, espero les haya servido. Compartan este video, pónganme en los comentarios si les sirvió, si fue de ayuda y nos vemos en una próxima ocasión. Se me cuidan. Chao, chao.